Bueno, muy bien, jóvenes, estimados estudiantes, siendo la hora acordada y premiando para todos la puntualidad. Lo primero es agradecerles cada uno de ustedes por su valiosa presencia en este espacio. También nos acompaña desde la dirección de programa la doctora Lady Cortés. Muchas gracias, doctora, también por propiciar este espacio, por permitirnos a los docentes pues integrar profesionales y colegas que también tienen una información valiosa que compartir con nosotros en este proceso formativo. Agradecerle a los docentes que también han convocado a nuestros estudiantes de tercer semestre, de séptimo, de décimo, que veo muchos ya conectados. Muchas gracias a todos ustedes, chicos, por acompañarnos en este espacio. Voy a hacerle un momentico el uso de la palabra a la doctora Lady, si tiene algún comentario en esta parte introductoria, y enseguida pues yo les haré presentación de qué vamos a hacer hoy y quién nos acompaña en esta mañana. Sí, muchísimas gracias, profesora Noelia. Señores estudiantes, bienvenidos a este nuevo espacio que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales para que ustedes puedan experimentar con profesionales en el área, profesionales en el campo, aquellas experiencias que van a enriquecer ese conocimiento y van a fortalecer la academia. Nuestro interés principal es precisamente que ustedes puedan fuera de las aulas de clase también tener esa experiencia de compartir con personas que ejercen en el medio, ese medio en el cual ustedes se están preparando para algún día alcanzar, cómo se ve el derecho, cómo se aplica, cómo se desarrolla, y puedan tener esa información de manera directa. Hoy le damos la bienvenida al docente invitado, al doctor Omar, quien nos acompaña el día de hoy. Ahorita la profesora Noelia hará su presentación. Agradezco a los docentes Enrique de Valencia, a la profesora María Alejandra Benítez, que siempre han apoyado a la facultad, y sobre todo, en especial, agradezco a ustedes, los estudiantes, por hacer parte de estos eventos, de estas videoconferencias, que les agradezco no solamente su participación, sino que les recomiendo que aprovechen al máximo lo que les pueda dar el docente o el ponente en este espacio. Aprovechenlo al máximo, porque realmente no solamente va a complementar nuestros conocimientos dentro de un área específica, sino también nos va a brindar una oportunidad de conocer desde otro ángulo o de otro punto de vista unos conceptos que seguramente van a apoyarnos en nuestro ejercicio profesional. Entonces, muchísimas gracias, profesora Noelia, y le cedo la palabra. Muchas gracias a usted, doctora Lady. Bueno, chicos, entonces, señores estudiantes, yo los trato a ustedes siempre con mucho cariño, con alta estima. Como saben que para mí es un privilegio estar siendo la facilitadora para cada uno de ustedes en las diferentes áreas que tengo la oportunidad de impartir las clases. Por eso me dirijo con tanto cariño hacia ustedes, y nuevamente pues recordarles que el tema que nos convoca en el día de hoy hace referencia a la libertad probatoria y a los medios de prueba en Colombia. Obviamente un tema que nunca pierde vigencia y que está en constante dinamismo por los mismos cambios sociales que se están presentando actualmente. Pues presentarles un poco al doctor Omar Cárdenas. El doctor Omar es abogado, es egresado de la Universidad de San Buenaventura, es especialista en Derecho Contractual. Perdón, la interrumpo. Doctor Omar, ¿será que no puedes colaborar un momentico con el micrófono? Porque hay una interferencia y no se escucha bien la presentación de la profe Noelia. Ya, regálame a ver si yo lo puedo. Okay, sí lo puedo silenciar. En cuanto a las áreas de posgrado o especialidad, él es especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales y en Responsabilidad y Daño Resarcible, ambas de la Universidad Externado de Colombia, actualmente candidato a magíster en Derecho Procesal de la misma universidad. Una experiencia, una trayectoria profesional de más de 14 años en diferentes áreas, en litigio, pero
sobre todo en la parte del servicio público, en la función pública, ocupando diferentes cargos en la rama judicial, y actualmente funge como oficial mayor de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. Ahí se ha mantenido, digamos, en los últimos años, y desde ahí también, pues, me imagino, nos compartirá sus diversas experiencias en torno al tema. Entonces, no siendo más, voy a cederle en este punto el uso de la palabra al doctor Omar, pues para que nos presente la información que quiere compartir con nosotros. Doctor Omar, el momento es suyo. Buenos días, Noelia, ¿me escuchan bien? Muy bien, perfecto y claro. Señor. Ok, listo. Buenos días a todos los asistentes, a todos los estudiantes, profesores y abogados que hacen parte de este conversatorio. Noelia, ¿me deja para compartir pantalla ya? Habilítamela, por favor. Ya, regálame un segundo. Debe salir habilitado, pero vamos a mirar. Bueno, el tema, mientras la doctora Noelia me comparte pantalla, quisiera esbozarle un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy voy a exponerles, hacerles unos breves recuentos sobre la libertad probatoria y la aportación de pruebas conforme a lo establecido en el Código General del Proceso. La libertad probatoria, desde el Código de Procedimiento Civil, ha existido o está consagrado normativamente la libertad probatoria en los estatutos procesal civil colombianos. El Código General del Proceso no fue la excepción. Por eso, en el artículo 165 de este estatuto procesal se establece esta libertad probatoria de que se puede probar cualquier hecho con cualquiera de los medios de pruebas consagrados dentro del... ya un momentico mientras ya le muestro la norma. ¿Sigo inhabilitado, Noelia? Regálame un momento, ya debí habilitarte. Bueno. Bueno, sigo. El estatuto, el Código de Procedimiento, el Código General del Proceso, en su artículo 165 estableció la libertad probatoria, diciendo de que los hechos se pueden probar cualquiera de los medios establecidos en el Código o por cualquier medio medio de prueba que en el futuro las partes puedan incorporar al proceso, teniendo en cuenta de que estos medios, por llamarlo de alguna manera atípicos, se tienen que seguir por las reglas de medio de pruebas que sean análogos o parecidos. También la libertad probatoria la encontramos en el artículo 176 del Código General del Proceso, que nos habla de la libertad de apreciación de las pruebas. Este artículo es supremamente importante a la hora de valorar las pruebas porque dice o consagra el principio de la sana crítica para la evaluación probatoria. Es decir, el Código General del Proceso, como desde hace tiempo también lo había hecho el Código de Procedimiento Civil, había abandonado el sistema de valoración a través de la tarifa legal. En consecuencia de ello, la valoración de los medios de prueba es a través del... Listo, adelante. Creo que ya, sí, señor. Se puede hacer por cualquier medio. Sin embargo, subsisten algunos ejemplos de tarifa legal, como por ejemplo la autenticación de poderes, por citar un ejemplo, que si el poder no viene autenticado de notaría, no se puede, no tiene validez. También la libertad probatoria la tenemos en otro ejemplo en el artículo 236, en el cual se limita el decreto de ciertas pruebas, como por ejemplo está limitado en este artículo que mencioné, el 236,
la práctica de la inspección judicial, que si el juez considera que no es necesario, pues no lo practica. Aquí. Vamos a compartirle pantalla. Ya, ya se ve el código general de proceso, no se ve. No se ve. No se ve. Vamos acá. ¿Y acá? Tampoco. Yo no estoy observando, no sé si los demás de pronto. No se ve, profesora. Además, profesor, quería preguntarle, ese artículo 236 es del Código General del Proceso. Sí, señor, del Código General del Proceso. Ok, Acá muchas limita gracias. la práctica de la inspección judicial. Es un momentico que no me... un momento. Bueno. La idea era que yo mostrarle desde el propio código cómo era la aplicación de las normas, pero bueno. Digamos que el artículo, digamos que la libertad probatoria no es absoluta o tiene unos límites, los cuales se encuentran mayormente en la ley sustancial. Esto quiere decir, no todos los hechos dentro de un proceso se prueban por cualquier hecho, sino que algunos en específico tienen o se prueban de una manera tal cual como la norma sustancial lo ordena. Por lo general, estas limitaciones no permiten que se haga... Discúlpenme un segundo. Entonces, Luis, ¿tú sabrías hacer esto acá? Compartir pantalla para mostrarle las normas. Compartir. Bueno, dale compartir acá en la cosita. Okay. Entonces ahora abre como si estuvieras hablando tú. El archivo que vas a abrir, a ver. No quería abrir el Chrome. Eso, ahora sí. Aquí la pregunta. ¿Ahora sí ven la pantalla? ¿O todavía no? No, profesor. No. No. Qué lástima. Bueno. Bueno. Profe, si quiere, regáleme los artículos y yo le voy proyectando acá. Listo, tú me vas proyectando. Y yo te voy siguiendo en la proyección que tú haces. Como le estaba contando que la libertad probatoria a veces es limitada, no es absoluta, sino que a veces, excepcionalmente es limitada por la norma sustancial. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el artículo 1611 del Código Civil. El artículo 1611 del Código Civil consagra la promesa, el contrato de promesa. Este artículo, este contrato, en uno de sus elementos que está en este artículo 1611, es que tiene que ser por escrito, es decir, que tiene que ser un contrato, solemne. Entonces, cuando se quiera probar las obligaciones que se consagran en un contrato de promesa, no se puede probar la existencia del contrato o las obligaciones que se consagra a través de cuestiones como medios de pruebas como testimonio o incluso la confesión. No, ahí se tiene que probar directamente con el escrito de contratos. Entonces, pongamos un ejemplo. Juan realiza un contrato o celebra un contrato de promesa y compraventa con Pedro.
y el contrato se perfecciona tal cual con los elementos que están ahí proyectados en la pantalla de 1611 del Código Civil. Se fijó fecha en notaría, digamos, se fijó fecha en la notaría, o sea, el contrato está perfecto, está perfectamente válido, no hay ningún inconveniente. Resulta y pasa de que a Juan se le pierde el contrato y pero asiste a la notaría y Pedro no va y no se celebra el contrato prometido, que para el caso del ejemplo sería el contrato de compraventa. Entonces Juan necesita demandar a Pedro por incumplimiento de contrato y además de eso hacer efectiva la cláusula de apremio, ya sea la cláusula penal o la jarra. Entonces cabe la pregunta de si el contrato a Juan se le perdió, porque ya sea que se lo habrán robado o en un incendio, una calamidad, pues se le perdió. ¿Cómo hacer para probar la existencia de ese documento y poder obtener la indemnización que él pretende en un proceso verbal de incumplimiento de contrato? Pues si ustedes se ponen a analizar, habrían 3 formas factibles o viables de probar ese contrato. De esas 3 formas, 2 son erróneas y una considero yo que es la más indicada. Una de esas puede ser que usted intente probar la existencia del contrato y las obligaciones a través de testigos. Entonces usted aporta 2 o 3 testigos que le acrediten los hechos de las circunstancias atendientes a la celebración del contrato de promesa. 2, que lo haga a través de confesión. Entonces cita a Pedro a un interrogatorio de parte anticipado o dentro del proceso lo cita interrogatorio para efectos de hacerlo confesar las distintas obligaciones que se encuentran dentro del contrato. Y 3, pedirle a Pedro que exhiba el contrato. Como lo hemos dicho hasta ahora, el artículo 1176 del Código General de Proceso de la aprobación de las pruebas dice que la ley sustancial es la libertad de prueba encuentra su límite en las solemnidades que imponga la ley sustancial. En este caso, así como está subrayado ahí, dice que la promesa debe constar por escrito. O sea que el único medio de prueba que se puede admitir dentro del proceso es el escrito. No se puede probar ni con testimonio, incluso no se puede probar ni siquiera con la confesión. Entonces, ¿qué toca hacer aquí? Toca pedirle al señor demandado, al señor Pedro, para que exhiba el documento. Entonces, usted desde un principio hace la solicitud, al momento de presentar su demanda, hace la solicitud de exhibición de dicho documento para que haga parte dentro del proceso y usted así probar el incumplimiento y pueda llevar a feliz término pueda llevar a feliz término lo que pretende, que en este caso sería la indemnización. Otro ejemplo sería, aquí no de limitaciones, sino incluso de libertad probatoria. Ustedes saben que los contratos laborales, los contratos de trabajo, pueden ser verbales o escritos. Entonces, en una situación de que se requiera probar que efectivamente existe un contrato de trabajo entre las partes del trabajador y un patrono, un empleador, pues aquí este contrato, a diferencia del anterior, como no está amarrado a ninguna solemnidad, porque la misma ley dice que puede ser verbal o escrito, pues se puede probar con los testigos y efectivamente probando los elementos que hacen parte del contrato de trabajo, como la subordinación, el salario, la relación laboral, etc. Entonces vemos en estos 2 ejemplos que lo que demarca la forma de probar en uno y otro es a través de la formalidad que sustancialmente ordena
ordena, o que sustancialmente ordena el Código Civil a 1611, que dice que debe ser el contrato de promesa por escrito, y contrario sensu a la libertad que deja el Código Sustantivo del Trabajo, debido a que el contrato laboral puede ser verbal o escrito. O sea, como no está asumido o no está suscrito a ninguna formalidad, pues se puede probar con los testimonios. ¿Qué es importante acá? Lo importante acá, y como resumen hasta ahora, sin ánimo de ser repetitivo, es que si la ley sustancial le impone algún acto probatorio y que un acto se prueba de esa manera, pues procesalmente no se puede desconocer. No se puede probar de otra manera. Les voy a dar otro ejemplo de libertad probatoria, que tiene que ver con el contrato de promesa. Los colegas, y eso lo veía cuando yo era sustanciador del Cero Civil del circuito, yo veía que cuando se demandaba se mandaba el incumplimiento del contrato de promesa, o mejor dicho, la ejecución de un contrato de promesa, solamente, o el incumplimiento también, solamente el contratante cumplido hacía llevar única y exclusivamente la certificación del notario de que la parte fue a la notaría a la hora y fecha asignada a la celebración del contrato de compraventa. Pero la ley, ni ningún decreto de esos reglamentarios consagra esa exclusividad de la prueba. Por tanto, incluso hay una sentencia 1992 de ponencia de la FONPLANETA que dice que no, que el hecho de la asistencia a notaría no se prueba única y exclusivamente con la certificación o la comparecencia que dé el notario. También se puede probar a través de testimonio. Entonces, esto o cualquier otro medio de prueba. ¿Esto qué quiere indicar? De que como ese acto no está regulado en la ley, como que solamente digamos que la norma exprese algo así como solamente el notario puede dar cuenta de la asistencia de las partes a la celebración de los contratos o del contrato prometido, pues como la ley no dice eso, pues hay libertad probatoria. Y se puede acreditar el hecho de la asistencia a la notaría de cualquier manera. Pero bueno, también es importante, a efectos también es importante establecer cómo yo en esta libertad probatoria voy a aportar las pruebas dentro del proceso. Noelia, por favor, pásate no a este código, sino al código del Senado, de la página del Senado. Este no, sino del Senado, que es más práctico y es más rápido. La aportación vamos a hablar ahora de cómo se aportan esas pruebas. El código, a diferencia del código de procedimiento civil que tuvo vigencia durante un poco más de 40 años, que era un proceso que estaban diseñados los diferentes procesos, los ordinarios, los verbales, todos los verbales sumarios, todos estaban diseñados, básicamente era para probar dentro del proceso, porque en los procesos había una etapa que se llamaba de prueba, y ahí era donde se sustituía todo el debate probatorio. Entonces usted no aportaba pruebas, sino que le pedía prueba al juez. Aportaba pocas pruebas que eran necesarias como para efectos de la legitimación en la causa, como registros civiles, certificado de representación legal, el poder autenticado, ¿qué más? Cuestión de fotografías, cuestiones así, pero las demás pruebas, todas prácticamente las tenía que practicar dentro de esa etapa probatoria que está consagrada en los diferentes procesos que tenía el Código de Procedimiento Civil. Eso generaba
una congestión dentro de los procesos, y más cuando se presentaban o cuando se aportaba una prueba pericial, un dictamen pericial, perdón. El dictamen pericial tenía la particularidad en aquellos entonces de que se aportaba el dictamen y la contradicción era muy demorada porque era a través de incidentes, cuando se objetaba por error grave. Y cada vez que se objetaba por error grave, el juez lo que parecía era un mensajero. Recibía una objeción, le daba traslado al perito y le daba traslado a las partes. Recibía una complementación, le daba traslado al perito y le daba traslado a las partes. Entonces, eso lo que hacía era demorado, y ahí es donde la práctica de esa prueba se hacía muy tortuosa. Entonces, con ánimo de mejorar los tiempos dentro del proceso, los periodos en el cual se tiene que dictar una sentencia, pues en el Código General de Procesos se abandonó esa práctica de prueba dentro del proceso por el principio de aportación probatoria. El principio de aportación probatoria no es otra cosa que lo que se conoce comúnmente como que en el Código General del Proceso usted entra probando. O sea, entra probando los hechos que usted desea probar dentro del proceso. No para que el juez le decrete pruebas, para que el juez se las practique. Bueno, si hay contradicción, pues se practica la contradicción dentro del proceso, pero usted entra probando. Noelia, entra al Código General del Proceso, por favor, que vamos a mirar unas normas. Entonces, la primera prueba de la cual vamos a hablar es de la obtención de documentos privados. Artículo 40, la primera es, lo primero que hay que decir es que el Código General del Proceso distingue entre pruebas extraprocesales y pruebas anticipadas. Artículo 185, 188, son los 186, son los artículos que tratan las diferentes pruebas extraprocesales y pruebas privadas. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo se aportan o cómo se obtiene, o mejor, cómo se obtiene un documento que es de nuestro interés, pero que no tenemos en el momento. Lo primero es que en el artículo 43, numeral 4, artículo 43, numeral 4 dice claramente que exigir a la autoridad de los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado. Pido perdón, así no son una norma, la norma primero, y eso no se lo pide, pero yo estoy pidiendo perdón, la norma primero. Se lee el encabezado de la norma y después se lee el inciso correspondiente. Artículo 43, poderes, ordenación de instrucción del juez. En el numeral 4, como le estaba diciendo, encontramos que el juez puede, voy a parar un momentito aquí, puede solicitarle puede solicitarle a un tercero o a alguna de las partes unos documentos que los tenga para que sean aportados en este proceso, pero esa aportación no es debe ser solicitada al juez bajo ciertas condiciones. La condición, ¿cuál es? De que usted haya ejercido, siempre que la situación no amerite, el derecho de petición de ese documento. Entonces, eso lo miramos en el artículo 78, numeral 10. Es otra norma que me gustaría mirar. El artículo 68, deberes de las partes y sus apoderados, numeral 10 dice, abstenerse de solicitarle al juez consecución de documentos que directamente por medio de ejercicio de derecho de petición hubiere podido conseguir. Es decir, desde ya el Código General del Proceso le limita a las partes y le dice,
si ustedes, yo no estoy para, el juez, el código le está diciendo a las partes, el juez no está para conseguirles pruebas, ni para estar oficiando a medio mundo para conseguir las pruebas. Si usted no ejerció su derecho de petición y no las consiguió, pues no se las decreta. Es un deber. También el artículo 85, el artículo 85, por favor, numeral primero. Confírmame la norma, porfa. 85, artículo 85, por favor. Bueno, el artículo 85 dice la prueba de existencia y representación legal, el inciso primero, pero el numeral primero por el inciso segundo. El juez se abstendrá de librar el de abajo. El juez se abstendrá de librar el mencionado oficio cuando el juez se abstendrá de librar el mencionado oficio cuando el demandante podía obtener el documento directamente por medio de derecho a petición, a menos que acredite haber ejercido que sin que la solicitud se hubiese atendido. Esta norma también tiene un enlace en el artículo 173, 173 del Código General del Proceso. Dice, esas oportunidades probatorias. Dice que se deben aportar las pruebas en las debidas oportunidades probatorias, esto es en la demanda, en la contestación, en el traslado de la contestación de la demanda, en la demanda de reconvención, en el traslado de la demanda de reconvención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es que es la parte esta que está en el inciso segundo de este artículo, cuando dice el juez tendrá de ordenar práctica de prueba que directamente o por intermedio de derecho de petición hubieran podido conseguir las partes que la solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Estas cuatro normas que acabo de leer son importantes, o que acabamos de mirar son importantes. ¿Por qué? Porque la parte que necesita, que no tiene los documentos a la mano o que los quiere conseguir, debe ella ejercer su derecho de petición. El derecho de petición, ustedes saben, ustedes son más expertos que yo en este. El derecho de petición se encuentra consagrado en la ley 755 de 2015, la cual se escribió en razón de la inexequibilidad del derecho de petición consagrado en el CEPACA, porque CEPACA, como es código, es ley ordinaria, y el derecho de petición es un derecho fundamental y tenía que estar consagrado en una ley estatutaria. Entonces, esta ley, la ley 1755, es la que regula el derecho de petición. De hecho, en el artículo 16 de dicha ley se establecen están establecidos los requisitos que debe contener dicha petición. Bueno, entonces hasta aquí hemos hablado de que hay cierta información que no se puede, que es, digamos, el carácter público. Que la parte no tiene y que tiene que conseguir. Pero no toda información se puede conseguir. De hecho, hay una sentencia, la sentencia C602 de 2016 de ponencia de Alejandro Linares, establece en esta sentencia que hay cuatro clases de información: una información pública, una información semi-privada, una información privada y una información reservada. En información pública, usted no puede decir al señor juez, consígame el certificado de libertad y tradición del inmueble tal,
porque yo no lo puedo conseguir. No, eso es una información pública. Usted va a la Cámara, perdón, a la Oficina de Instrumentos y Registros Públicos y obtiene dicho documento. También, por ejemplo, el certificado de existencia y representación legal de una empresa, pues usted simplemente va con el NID de la empresa y va a la Cámara de Comercio y la saca. Esa información y solicita, perdón, disculpen la expresión coloquial, solicita que les pidan ese certificado. Eso no necesita ser solicitado a través de derecho de petición, ni mucho menos a que el juez se lo consiga. Ya hay informaciones ya de tipo semi-privado, privado, ya la cosa cambia, porque el juez tendría que ponderar y mirar tiene que mirar si esa información se puede dar. Entonces ya el juez le ordenará a la persona que exhiba dicho documento. Entonces, por ejemplo, documentos como por ejemplo, la declaración de renta. La declaración de renta de una persona, según el estatuto tributario, es un documento que tiene el carácter de reservado. Entonces, usted no puede solicitarle a la DIAN a través de derecho de petición ese documento porque se lo van a negar. Entonces, el juez, y usted se lo va a solicitar al juez para que el juez, usted se va a solicitar primero a su contraparte para que lo exhiba, o el juez, si este se niega, para que el juez oficie o oficie a la DIAN o ordene la exhibición a la parte. Pero usted aquí hay que hacer una precisión de cuáles aspectos de la declaración de renta se va a mostrar, porque ese documento tiene carácter de reservado y no se puede mostrar todo todo el contenido de toda la información que contiene ese documento. Ejemplo, si usted está dentro de un proceso y lo demandan y por ejemplo, usted firma una letra en blanco y dice que usted debe 100 millones de pesos desde el año 2019, entonces usted se podría pedir el juez que exhiba, que el demandante exhiba, el ejecutante exhiba la declaración de renta en el ítem de los préstamos realizados o de patrimonio, para ver si efectivamente ahí está consagrado esa prueba de que los declaró. Porque si no los declaró y no hay otra prueba, como por ejemplo una consignación bancaria de esos 100 millones a su cuenta, pues ahí ya entraría la duda del verdadero valor del préstamo realizado. En el caso de que se esté seccionando alguna inexistencia de obligación, o que la obligación no corresponde a ese monto. Eso ya dependería, la forma como ustedes lo utilicen, ya dependería de la clase de proceso en el que estén y de las excepciones que ustedes hayan presentado. Bueno, hay otra clase de información que una información reservada. Esto lo miran en la ley 1712 del 2014. Hay informaciones que no se pueden informaciones que no se pueden conseguir ni siquiera con derecho de petición y ni siquiera de orden de juez. O sea, usted no puede decirle a un juez o a través de un juez conseguir que oficie al ministerio que le pida que a través de oficio el Ministerio de Defensa informe, que le pida al Ministerio de Defensa que informe cuáles van a ser las coordenadas de los próximos bombardeos, si tienen, por ejemplo, planeado bombardear algún campamento guerrillero, paramilitar o algún grupo de estos irregulares ahora en abril. Esa información no se la van a dar nunca, ni siquiera por intermedio de juez, porque esa información tiene el carácter de reservado. Entonces, conclusión hasta aquí, tienen que tener en cuenta qué clase de información es la que van a aportar al proceso, o qué clase de información es útil para probar los hechos que ustedes pretenden probar dentro del proceso. Porque si vuelvo y repito, si es pública, pues usted la puede conseguir en los registros públicos. Si es semi-privada, pues usted será solicitada aparte que la activa, y si es reservada, pues obviamente ya no la puede conseguir porque esa información no se la da ni siquiera con que el juez ordene la
ordene que se siga o que se rinda un informe sobre ella. ¿Qué más? Aquí hay que mirar una cuestión, y esto se lo doy de consejo a los abogados que están en formación y a los que están empezando a litigar. Muchas veces uno no sabe cómo se litiga, va a presentar una demanda, entonces uno por lo general hace uso, porque yo también lo hice en su momento, de los modelos. Entonces le pide a un compañero que le preste un modelo, o lo busca por internet y por Google y lo baja, o algunos más sofisticados pues se comprarán un libro de minutas, un CD de minutas, y proceden a elaborar su demanda. Tengan en cuenta que muchos de estos modelos pues están incluso todavía con Código General del Proceso, y en la mayoría de los eventos dice oficios para la consecución de tal documento. La prueba no se llama por oficio. La prueba depende. Si es para parte de un tercero, un documento privado, se llama, usted tiene que solicitar es que se le exhiba el documento, o sea, la contraparte o un tercero que lo tenga. Y si ya una información de carácter público, usted lo que solicita es un informe para que la entidad pública le informe al juez los datos que usted necesita conseguir de ese documento, o eventualmente se los exhiba o les mande copia del mismo. Así que mucho ojo con eso. ¿Por qué le digo mucho ojo con eso? Porque los abogados son muy ligeros en pedir pruebas documentales solicitadas, ofíciese de la entidad tal, pero usted tiene que decir, como lo dice el artículo 275, usted tiene que decir exactamente qué hechos requiere probar con ese, como lo dicen los artículos de la exhibición y del artículo de la prueba del informe. Usted tiene que decir efectivamente qué hechos va a probar con esos documentos que usted le va a decir al juez que se los consiga. La otra prueba que Disculpe, cambió, profesor, ese artículo 275 es del Código General del Proceso. Todos los artículos que estoy haciendo referencia son del Código General del Proceso. Ya te confirmo el artículo. Lo que pasa es que como no estoy manejando yo el código, no se los muestro, porque la idea era mostrárselo y resaltárselo y decir, sí, efectivamente es el 275, prueba por informe. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora, Noelia, por favor, ubícate en el artículo 227. El dictamen pericial. El dictamen pericial, esta es una prueba que cambió 180 grados dentro del Código General del Proceso, a diferencia de sus antecesores, de su antecesor Código de Procedimiento Civil. ¿En qué consistió este cambio? Hombre, es que anteriormente, usted le decía al juez, juez, necesito un dictamen pericial, o practíquese un dictamen pericial referente al hecho de los daños estructurales que sufrió esta vivienda por la construcción del vecino. Entonces, listo, quedaba así la solicitud, el proceso avanzaba. Al momento del auto en que gritaba las pruebas dentro del proceso, luego surtía la audiencia del antiguo 101, el juez le gritaba el dictamen pericial. Entonces, conforme al artículo 9º y 9º-A del Código de Procedimiento Civil, que traía los auxiliares de justicia, pues el juez tenía que tomar el listado
de todos aquellos que estaban ahí dentro de la lista de peritos, oficiaba 3, y el que o le comunicaba la designación de perito 3, y el que se posesionaba de primero, el que llegaba primero al proceso, pues ese era el perito que le iba a tocar dentro del proceso. Obviamente, muchos de esos profesionales no tenían una formación académica alta, y se perdía tiempo, como les dije al principio, con aquellos del incidente por objeción por error grave. Entonces, ahora, ¿qué le dice el Código General del Proceso? Por eso le digo que hubo un cambio de 180 grados. Que en los dictámenes periciales ya no se practican dentro del proceso, sino que por regla general se aportan. Es decir, usted el día de la presentación de la demanda tiene que llegar con su dictamen presentado. Si usted es la parte demandante. Y si usted es el demandado, pues en el traslado de la contestación de la demanda lo aporta, o si no lo tiene porque de pronto se va a demorar más, lo anuncia. Señor juez, anuncio que voy a presentar un dictamen pericial sobre este tema, y el juez le dará un tiempo prudencial para que aporte el dictamen. Que dice aquí que no será en ningún caso inferior a 10 días. Esto porque excepcionalmente esa es la regla general, pero la regla general tiene su excepción, y es el amparo de pobreza. No todos los que acuden sería violatorio y denegar justicia en el sentido de que no se va a practicar un dictamen pericial, o una parte se le va a denegar justicia porque no tiene dinero para la práctica del dictamen pericial. Entonces, ¿qué pasa? En la demanda o en la contestación, dependiendo de la posición que usted tenga, se tiene que solicitar el amparo de pobreza. Una vez el juez le concede el amparo de pobreza, usted puede solicitar la práctica del dictamen. O mejor, con la solicitud de amparo de pobreza, usted eso lo habilita usted para que el dictamen se practique dentro del proceso, y el juez oficie a alguna de las entidades, alguna entidad pública o privada, para que les realice el dictamen, dependiendo del objeto sobre el que recaiga el dictamen pericial. Entonces, ¿cómo es esto? Como usted está en amparo de pobre y no tiene dinero para practicar el dictamen, el juez le toca oficiar a esta entidad pública o privada para que le practique el dictamen. Porque ya no un auxiliar de la justicia como antiguamente, como se los comenté ahorita en el Código de Procedimiento Civil, porque esas listas se acabaron. Desde el acuerdo P, no sé, el que lo quieran dar, lo voy a dictar lentamente, acuerdo PSAA-15-10448 del Consejo Superior de Judicatura, en su artículo 14, eliminó totalmente la lista de auxiliares de justicia, y también eliminó la lista de peritos, y también eliminó la lista de curadores ad litem. Entonces, aquí hablo un paréntesis diciendo de que los curadores, pues los curadores ad litem, pues ya se designan a los abogados que ejerzan la profesión dentro del municipio donde se necesita donde esté radicado el proceso, y ya no se hace uso de esas antiguas listas de los curadores ad litem, sino que se designa un abogado para la defensa de esa persona que no tiene abogado dentro del proceso. Y cierro el paréntesis, y acá también eliminó la lista de los peritos, en el sentido de que ahora hay que oficiar a entidades públicas o privadas. Entonces, ¿a quién se oficia? Ya aquí el juez se le abre una gama importante de entidades sobre las cuales puede oficiar. De hecho, en una sentencia muy reciente de la Corte Suprema de Justicia, donde en un caso de responsabilidad médica obstetricia, la Corte casó la sentencia y ordenó que se practicara unas pruebas periciales para dictar la sentencia sustitutiva.
Y en el numeral primero, en el numeral primero de esa providencia, lo que hizo fue, primero, que se remitieran copias de la historia clínica a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, especialización en obstetricia, para que designar un profesional de esto y rindiera un dictamen. ¿Sí? Y esto ¿con qué fin? Porque con el Código General del Proceso, el perito tiene que ser una persona calificada, tiene que ser una persona que tenga los conocimientos técnicos, artísticos, y no puede ser, entre más especialidad tenga para rendir el dictamen, pues mejor. O sea, no iban a oficiar a un médico general para que, por mucho que de pronto sepa su experiencia, no van a oficiar a un médico general para que diera un dictamen sobre su especialidad médica, que es la obstetricia. Bueno, en el artículo 229, en el numeral 2, se encuentra el dictamen que se realiza bajo el amparo de pobreza, la orden. También el artículo 230 establece el dictamen decretado de oficio por el juez cuando de pronto el juez cuando el juez considera que se debe decretar un dictamen dentro del proceso, pues de oficio lo puede hacer para poder dictar su sentencia. Y ¿qué más le puedo decir sobre esto? Le voy a decir las reglas, o vamos a resumir haciendo unas reglas del dictamen pericial. No se puede, primera regla fundamental, y apréndansela y no se les olvide nunca: no se puede pedir dictamen. El dictamen hay que aportarlo. Solamente se puede pedir si usted también solicita amparo de pobreza, si es amparo de pobreza. El dictamen es facultativo, es decir, si usted, por ejemplo, su casa acusa ruina y usted cree que es una construcción de vecina que le causó esa ruina en su casa, y resulta que el dictamen dice no fue por la construcción vecina, sino por vicios de los materiales de la construcción de esta casa, porque no se pusieron bien las varillas, el freático, etcétera, cuestiones técnicas, pues usted obviamente pues no lo aporta, y obviamente si tiene un dictamen de esa naturaleza, pues no demanda. Entonces, por eso es facultativo. No quiere decir que si usted practica un dictamen, pues lo tiene que aportar, no tiene que aportarlo. Y ¿qué es lo otro? Y si usted, el hecho de que no aporte un dictamen en la demanda, tampoco se le inadmiten. O sea, no es de los requisitos necesarios con la demanda aportar un dictamen pericial. También hay una cuestión que causa polémica dentro del dictamen pericial, que es si un perito está, por llamarlo de alguna manera, amangualado con la parte, el perito de parte de un amangualamiento para sacar una ganancia. El artículo 235 del Código General del Proceso prohíbe eso. Solamente al perito se le deben sus honorarios. Y otra cuestión, el perito también porque el perito es independiente, o sea, cobra sus honorarios. Otra cuestión de los honorarios que también establece el Código General del Proceso es que usted puede traer al perito que usted quiera, obviamente, porque usted lo aporta y manda a la práctica de su dictamen con quien usted considere que es el idóneo para hacerlo. Si este perito le cobra una cantidad exorbitante de dinero, pues la limitación del pago de estos honorarios a la hora que usted salga victorioso en su proceso y se liquiden las costas, pues se someterá a los rangos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura,
Entonces, el hecho de que el perito le cobre 100 millones, una cantidad exagerada, no necesariamente en las costas se lo van a retribuir. Le pueden dar menos o le van a dar menos, dependiendo de lo que el juez considere que cueste ese dictamen y los parámetros del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, importante aquí, contradicción del dictamen. Contradicción del dictamen. Ya lo había ahí, ojo, es importante hacer esta precisión. El Código General del Proceso dice, ojo con esto, el Código General del Proceso dice que se acabó el trámite por incidente de error grave, más no objetar el dictamen por error grave. O sea, usted a la hora de controvertir un dictamen, usted puede pedir primero aclaración, complementación y objetarlo por error grave. Pero la objeción ya no se le va a dar es el trámite incidental, pero sí lo puede objetar por error grave. Entonces, ¿cómo se realiza la contradicción del dictamen? Primero, usted guarda silencio, puede guardar silencio. Es una posición válida guardar silencio ante una audiencia. Usted considera que ese dictamen está mal realizado, tiene algunas falencias y pues lo puede atacar en los alegatos, guardar silencio, o lo puede atacar en los alegatos, guardar silencio. La segunda forma de controvertir el dictamen es citar al perito a audiencia y no aportar ningún dictamen. La tercera forma es citar al perito a audiencia y aportar un dictamen. La cuarta forma es no citar al perito a audiencia y aportar dictamen. Y la quinta, no citar al perito, no aportar el dictamen, pero sí traer pruebas al proceso que lo controvierta. Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué prueba de qué entidad puede controvertir un dictamen pericial? Por ejemplo, usted puede aportar un testigo técnico. Un testigo técnico que tenga conocimientos especiales como los del perito, pues usted cita a ese testigo a audiencia y puede controvertir ese dictamen desde ahí, porque le va a dar luces al juez o le va a dar al juez una explicación sobre esos conocimientos técnicos, artísticos, científicos que no tiene. Bueno, la otra prueba importante aquí en la aportación es el testimonio extraprocesal. Aquí, si Noelia, por favor, artículo 188. Listo. Aquí hay que distinguir dos cuestiones. Usted puede practicar un testimonio anticipado ante el juez, que es el artículo 187. Súbele un poquito la pantalla, por favor. Testimonio para fines judiciales. Usted cita al testigo para que rinda su declaración ante el juez, con o sin la citación de la contraparte, o puede optar por la opción de el testimonio sin la citación de la contraparte, que sería el testimonio extraprocesal. Ya si la prueba se practica con los dos, con las dos partes, el testimonio se practica con la parte, ya no sería testimonio, ya no sería con las reglas de 188, sino que sería con las reglas de 190, o sea que sería una prueba practicada por las partes. Lo importante acá es que hagan
hagan esta distinción de qué clase de testimonio es el que van a aportar y para qué lo van a aportar. El testimonio para fines judiciales tiene por objeto asegurar la prueba. Quizás la persona, bueno, antes de la pandemia se podía pasar, o ahora que quizás se levante la pandemia, podía pasar de que una persona no iba a estar en la ciudad o en el lugar donde se iba a rendir el testimonio, y pues se citaba anticipadamente para efectos de asegurar esa prueba. Pero ahora no hay problema porque lo pueden recibir a través de estas aplicaciones como Zoom, Teams, etc. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que el testimonio ustedes sepan para qué van a llevar ese testimonio al proceso. Un abogado que pretende demandar no puede de ninguna manera no haberse solicitar que se practique un testimonio dentro del proceso sin antes haber hablado con el testigo. Ojo, no estoy diciendo prepararlo ni decirle qué es lo que tiene que declarar, simplemente hablar a ver qué hechos conoce, qué tanto conoce de los hechos, y que si ese testimonio favorece su causa procesal. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque el testimonio va a ser objeto o puede ser objeto de contradicción o si se practica anticipado de ratificación, que es una forma de contradecir el testimonio. Pero esto es una pregunta, profe, si es tan amable. Sí. Profe, bueno, ahora en los procesos con la virtualidad, si yo cito un testigo, yo puedo presentarlo en mi cámara, o sea, que esté conmigo. Bueno, listo. Esa es la primera pregunta que voy a contestar ahora que ya haga las conclusiones para no desviar la exposición. Listo, profe. Conclusiones de todo hasta acá. El Código General de Proceso considera la libertad probatoria, pero esta libertad probatoria está limitada por el derecho sustancial, en el cual exige para la existencia o validez de ciertos actos que se practican ciertas solemnidades. En los ejemplos que yo di al principio de esta exposición, de esta ponencia, era el contrato de promesa de compraventa, el contrato de promesa, que según el artículo 1611 del Código Civil tiene que ser por escrito. Lo otro, la aportación de las pruebas. Bueno, tiene que ser por escrito, y concluyo, si no se aporta de esa manera, pues simplemente pues no se va a declarar probado el hecho que usted pretende probar con otro medio que no sea esa prueba documental. La otra parte de la exposición, la segunda parte de la exposición, ¿cómo se aportaba? Pues usted tiene que llegar al proceso probando, es decir, aportando los medios de prueba, ya sea la prueba documental, el dictamen pericial, el testimonio extraprocesal, la inspección judicial, la práctica. También puede aportar el dictamen, pues ya lo dije, y el medio probatorio que usted considere, porque como hay libertad probatoria, el medio probatorio que usted considere, pero tiene que practicarlo antes para que usted entre probando y no se le demore el proceso. Usted como demandante es el más interesado en eso. Con eso concluyo. Bueno, muchas gracias, doctor Omar. De pronto la profe Noelia en estos momentos tiene también la intervención en la universidad en convenio Corpo Sucre. Pero bueno, estamos aquí precisamente atentos a todas sus explicaciones. Viene la ronda de preguntas. Tengo varios estudiantes solicitando elevar sus inquietudes a usted.
para ser aclarada. Entonces, en ese orden de ideas, no sé, Noelia, todavía puedes de pronto colaborarnos con el orden de las intervenciones. Sí, Doc, regálame un segundo porque acabo de tener arriba del apartamento una interferencia y no te pude escuchar lo último. Tenía un fuerte ruido de taladro. Listo, no, para que nos colabores con las intervenciones de los chicos. Bueno, entonces vamos a tratar de moderarlo. Escúchame un segundo. Bueno, tranquila, profe, no te preocupes. Tiene la mano levantada Germán Hernández, también tiene la manito levantada al doctor Reginaldo del Campo. Muy bien, doctor Reginaldo. Bienvenido a este espacio, a su espacio también. Doctor Reginaldo del Campo es el docente de la Facultad de Ciencias Sociales encargado del derecho probatorio. Doctor Reginaldo, bienvenido. Perdón, Germán, disculpa, le voy a ceder la palabra primero al doctor Reginaldo y continúo contigo, me excusas. Doctor Reginaldo, adelante. Un gusto muy grande, Lady. ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí, sí, señor, sí, señor. Sí, señor, aquí lo escuchamos. Bueno, honor no, que nos hace. aquí agradado. Sí, no, por favor, ni hablar. Agradado de estar con ustedes y muy agradado de escuchar aquí a mi querido Omar. Otra cosa, Omar fue mi estudiante y se llena uno de orgullo ver a quienes fueron los estudiantes de uno participando de estos eventos. Pronto veremos a más y esta vez de Ternat, seguro que sí. Y por otro lado, pues escucharlos, verlos y escucharlos disertando sobre un tema respecto del cual tengo especial fascinación, el orgullo es doble. Muy bien, Omar, me alegra mucho y de verdad que sí. Muchas gracias, doctor. Créame que no puedo ser adulador, pero de verdad, usted sabe que cada vez que me encuentro con usted, nos expresamos el cariño y la gratitud que por lo menos yo le siento por usted. Usted fue parte importante de mi formación como estudiante, ya que me dio la clase de Derecho Probatorio, una clase que es la asignatura, junto con obligaciones, las dos asignaturas para mí gustos más importantes de toda la carrera, porque de nada te sirve tener un derecho si no lo puedes probar. Y me alegra que usted haya escuchado mi intervención y muchas gracias por sus palabras. Gracias. Bueno, tiene la palabra el estudiante Germán Hernández. Adelante, Germán. No, profe, solamente es para la pregunta que le hicieron al ponente, porque yo ¿Me la puedes repetir, por favor? No, pues ahora como sabemos que la virtualidad a la hora de por ejemplo, uno presentar un testigo a un proceso, bueno, no sé si se pueda uno de su cámara al lado del testigo para que el testigo te rinda testimonio, porque pues yo estuve leyendo los manuales de la fiscalía y ese tema casi no profundiza. Entonces, pues, quería saber quería saber qué dice el Código General de Proceso en ese caso. Germán. Buenos días, Germán. Gracias. Te comento lo siguiente. Esa respuesta da como para una charla, y una charla no de 2 horas, sino como de 8 horas. La respuesta a esa pregunta y todo lo concerniente a la explicación de esa respuesta. Pero te la voy a resumir de la siguiente manera. Lo que ha pasado y lo que ha pasado y lo que se ha comentado en varios foros. Con la llegada de la oralidad del 806, o sea, la práctica de las pruebas, pues ya el juez prácticamente no es que no tenga inmediación, sino que no se practica en la sede judicial, en la sala de audiencia, sino en una sala de audiencia virtual a través de aplicaciones Zoom. Bueno, Zoom no, porque el Consejo Superior de Judicatura de Rama Judicial no utiliza Zoom, pero sí utiliza Teams y otra aplicación Livestream. Entonces, ¿cómo
¿qué ha suscitado la polémica de los testimonios? Los testimonios siempre han sido una prueba a través de la historia, quizás la prueba más controversial de todas. En este momento en que está en boga, para ir puntualmente a tu pregunta, es sobre el testigo, si el testigo puede estar en la oficina con el abogado o tiene que estar solo, que si le van a soplar las preguntas, si le van a soplar las respuestas, si le van a soplar la declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí eso no tiene ningún problema. De que usted, mira, este es mi testigo, aquí lo siento, aquí está frente a la computadora, señor juez, porque el juez tiene que primero acreditar el testigo, tiene que preguntarle a la general de ley y empieza preguntando. Ahora, yo no sé por qué le tiene la desconfianza de que eso se practique por el abogado dentro de su oficina. Esa mentalidad para mí es Código de Procedimiento Civil. Porque si yo puedo, ojo con lo que voy a decir y con lo que dije ahorita, yo puedo aportar incluso ese testimonio antes, extraprocesalmente lo rendimos en mi oficina, lo recojo en un video o en un documento y se lo aportamos al juez con fines judiciales. O sea, si eso no puede ser más elaborado que otra cosa, ¿por qué en audiencia con la intervención del juez le tienen miedo? También tienes que ver que el artículo 212 del Código General de Procesos establece los requisitos para la práctica del testimonio y los cuales son 3, que son el nombre, la identificación del testigo y que se explique sucintamente cuál va a ser el objeto del testimonio. O sea, desde ahí te van demarcando sobre qué va a declarar el testigo. A la contraparte, que es lo que va a ser lo que le tienen miedo, es que las personas no están o no tienen un buen entrenamiento, un buen conocimiento del interrogatorio y los contrainterrogatorios, porque si usted tiene esos conocimientos bien adquiridos sobre cómo interrogar o cómo contrainterrogar, dependiendo de la posición que usted esté, pues usted fácilmente puede descubrir que ese testigo o está mintiendo o por lo menos no es sincero en sus declaraciones. Ahora, por eso digo, la respuesta puede ser más larga porque puede mentir deliberadamente, puede mentir por olvidos de la memoria, puede mentir por mezcla porque por la circunstancia del hecho piensa que las vivió y no las vivió, etcétera. O sea, puede pasar muchas cosas. Pero eso sería una respuesta esa sería una explicación muy larga a la respuesta tuya, pero ya centrándonos en el punto que tú me preguntaste, yo considero que no hay ningún problema. Hay gente hay profesionales en derecho que han dicho de que el testigo no puede estar con la parte, que si por ejemplo la práctica de una diligencia es en un lugar remoto, pues se acerque a otro juzgado para que le presten las instalaciones o a una inspección de policía o una personería o algo, pero que el testigo esté solo, porque supuestamente le van a entre comillas, le van a soplar la declaración. O le van a poner, hay gente que ha dicho, le van a poner un teleprompter para que diga la declaración. Y yo simplemente digo, un testigo, una persona, un litigante que tiene un teleprompter no litiga arbitramente. Una cuestión es muchísimo dinero. Un teleprompter para un testigo, una letra de 5 millones de pesos, una cuestión así. O sea, no, la gente inventa unas cuestiones que yo sinceramente quedo sorprendido, pero no. Definitivamente yo no le vería problema a eso y el código, esta es una situación nueva en el código no lo dice. Pero sin embargo, si vamos a situaciones análogas, vuelvo y te repito, el Código General del Proceso dice incluso que los testimonios se pueden practicar extraprocesalmente. Extraprocesalmente puede ser en mi oficina y lo puedo aportar en documento o en un video a proceso. Así que espero con eso haberte aclarado sí, profe. O sea, pues yo solamente digo y pienso porque la contraparte puede decir, no, esa pues, puede ser una prueba viciada, esta prueba no puede contar con la garantía. O sea, solamente digo eso, entonces como que puede llegar a desvirtuar ese testimonio. O sea, no, eso es lo que yo me pregunto. No, pero ¿dónde está el vicio? O sea, la persona está ahí, lo está interrogando, el juez lo interroga, ya está sobre los hechos que va
que va, ya está obviamente por el 212, por eso te mencioné esta norma es fundamental. El 212 dice cuál es el objeto del testimonio, lo interroga el juez, lo interroga después quien solicitó la prueba y después lo interroga la contraparte. Y ahí, en esas técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, usted puede saber, además, lo que diga el testigo no se puede tomar como palabra de Dios, porque también hay que ver que dentro del proceso, a menos que sea la única prueba que exista, pues hay otras pruebas que pueden entrar a afirmar o contradecir lo que el testigo está diciendo. O sea, te pongo un ejemplo, hubo un accidente y llevan de testigo a un testigo presencial. Listo. Entonces, ¿sobre qué va? Perdón, una persona que vio los hechos, son testigos presenciales. Entonces, dice, ¿sobre qué usted va a declarar? Sobre los hechos del accidente, del momento de la colisión de los vehículos. Listo. Lo llevan al proceso. Entonces, ¿qué va a decir ese señor? No, es que el conductor de la buseta venía a toda velocidad, se saltó el semáforo en rojo y se llevó a la otra persona. Entonces tú dices, no, pero ese testimonio está mañado. No, ese testimonio lo pueden corroborar o lo pueden negar, o lo puede contradecir el croquis que está ahí. El croquis es aportado al proceso. Que efectivamente, dentro del croquis hay unas huellas, hay unas huellas de llantas o unas huellas de arrastre, entonces unas huellas de neumático. Entonces dice, bueno, si hay esas huellas porque hubo un freno abrupto y venía a alta velocidad. Entonces, ese hecho se puede confirmar esa declaración de testigo, se puede confirmar que venía el conductor en exceso de velocidad, se puede confirmar con la prueba croquis. Entonces, con la prueba documental croquis. Entonces ahí está la confirmación. No necesariamente el testigo va a mentir, el testigo dijo lo que vio y encuentra corroboración en nuestro medio de prueba. Ok, muchas gracias. Porque acuérdate, entre otras cosas, que el Código General dice que las pruebas se aprecian en conjunto. Entonces, no solamente es que los testimonios por aparte. Ajá, dime, Noé. Así es. No, ciertamente es un tema de mucha tela por cortar y que admite argumentos en pro y en contra, digamos, con la preocupación que expresa Germán de que pueda en determinado momento encontrarse un vicio, algo que la anule, etcétera, pero que definitivamente tenemos que tratar de hacer un entendimiento más integral de que si se puede lo más, se puede lo menos. Más o menos en ese sentido también pienso yo. No sé si también le damos la oportunidad, tengo dos personas más, tanto por el chat como por la manito levantada, que tienen preguntas. Entonces vamos a tratar de realizar las respuestas a estas preguntitas, cada una en un tiempo de 5 minutos, pienso yo suficiente dentro del tiempo que tenemos estipulado para la sesión. Tengo con la mano levantada al estudiante Jonathan Rodríguez. Jonathan, por favor, puedes abrir tu micrófono y comentarnos cuál es tu duda, inquietud, comentario. Buenos días a todos los presentes, doctor Omas. Sí. Mi pregunta enfocada es referente cuando uno hace la solicitud de pruebas, que estas pues deben tener un objeto por la cual se solicitan. Entonces, en la práctica se encuentran muchas acciones donde solicitan pruebas, pero no especifican el objeto. ¿Cuál sería el fundamento jurídico para decirle al juez al momento de decretar la prueba que esta no se decrete, teniendo en cuenta que la prueba es genérica, o sea, la prueba no es enfocada a un punto concreto de la acción? Ok. Como no me especificaste qué medio de prueba, te doy respuesta. Primero, prueba testimonial, artículo 212. Tienen que reunir esos requisitos, que son nombre de testigo, identificación y el objeto de prueba. Si tú pides si te piden, si tu contraparte en un proceso te pide un testimonio que diga, es que el señor Pedrito Pérez va a declarar sobre los hechos de este proceso, así genéricamente, pues el juez
tú puedes decirle al juez que niegue esa prueba porque no cumple con los requisitos del 212, no dice cuál es el objeto sobre qué hechos va a recaer la prueba, porque ahí es una cuestión puntual sobre los hechos, porque a un testigo la mayoría de las veces no le constan todos los hechos dentro de un proceso. En el ejemplo, una responsabilidad civil a un testigo, a menos que sea un familiar o algo así, pero por regla general a un testigo no le constan las cuestiones de los hechos del accidente, y tampoco le constan nada más los hechos del accidente, pero no le constan los hechos, digamos, referentes a la prueba del daño moral, que la persona accidentada después de sufrir el accidente ha tenido un sufrimiento, congojas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los hechos que va a probar ese testigo? Y viceversa, alguno le puede constar la congoja, la tristeza, el daño moral, los hechos referentes a los daños extrapatrimoniales, pero no le pueden constar no le puede costar los hechos del accidente. Entonces, eso es importante, y de hecho, así es que se debe litigar, y así es que se debe ejercer la defensa, que se delimiten los hechos, porque si no vas a tener un testigo en caso que los decreten, porque a veces los jueces no son suficientemente rigurosos con ese requisito, y vas a tener un testigo que va a llegar al proceso a hablar de cualquier cosa y tú no vas a saber sobre qué va a hablar. Por eso te digo, es importante saber sobre qué tú vas a contrainterrogar al testigo. Eso es por un lado. Ahora, te pongo otro ejemplo. Prueba documental. Las reglas de exhibición, los artículos de exhibición, creo que es como 268, 265, donde está la exhibición del Código General del Proceso, establece que tiene que decir quién tiene el documento. ¿Quién tiene el documento? ¿Quién tiene el documento? Si es un tercero o es la parte. ¿Qué hechos pretende probar con ese documento? ¿Y por qué el Código General del Proceso establece esos requisitos tanto para la exhibición como para la exhibición, como tanto para la otra prueba de informe? Porque tú tienes que saber qué es lo que vas a probar, o qué hecho cuál es el hecho que necesitas probar con ese documento. No aventurar a pedir documentos innecesarios, sino específicamente ese documento. Y también sí, para aplicar la regla general que yo expliqué durante mi intervención, que el documento sea público y que se pueda conseguir, y que usted lo pudo conseguir de otra manera diferente a este medio de exhibición o prueba por informe. Por ejemplo, tú no puedes dentro de un proceso decirle a una parte que te exhiba la escritura pública de un contrato que se elevó a esta solemnidad. No, o sea, eso es innecesario. El juez te la va a negar. ¿Por qué? Porque usted va a la notaría y pide las copias y punto, porque es un registro público. ¿Sí me entiende? Señor. Entonces, eso más o menos es como el alcance de tu respuesta, a la respuesta a la pregunta tuya. Gracias. Muy bien, tenemos muchas gracias, doctor Omar. Gracias también, Jonathan, por tu participación. Tengo en el chat, permítame un momento, yo logro mirar otras preguntitas del estudiante Oscar Mutón. A través del chat realiza el siguiente interrogante. ¿El dictamen se debe aportar en el tiempo debido por la norma? Me imagino que en el tiempo estipulado por la norma. Es la pregunta del estudiante. La respuesta es sí. Si usted anuncia un dictamen y el juez le da, y usted anuncia que va a aportar un dictamen, depende, y el juez le da cierto tiempo, o un término prudencial para que usted le aporte, poner 10 días, usted tiene que aportarnos los 2 días siguientes a la providencia que ordene la
la aportación del dictamen. Si en ese tiempo usted no lo va a aportar, ojo, usted también tiene que ser un poco propositivo. Si usted ve que, por ejemplo, el dictamen consiste en las cuentas de la Bavaria, el informe contable de la cuenta de la Bavaria, eso no se hace en 10 días, eso necesita muchísimo más tiempo. Entonces, ya usted le informará antes que se vence ese término, usted le informará al juez que solicita un término adicional porque el dictamen es más complejo. El juez ponderará y valorará su solicitud y le otorgará otro tiempo adicional. Esa es una cuestión que no está en la norma, pero sí es una cuestión práctica, porque hay dictámenes que no son fáciles de llevar, o digamos un dictamen pericial sobre alguna, digamos, sobre un inmueble, y resulta que ahora está lloviendo, ahora hay una ola invernal en el país y se dificulta la práctica de eso, de ese dictamen, pues usted puede también decirle a juez, mire, bueno, no se puede practicar dictamen porque las condiciones del terreno y meteorológicas no lo permiten. Entonces, usted tiene que ser un poco proactivo y antes del vencimiento, pues avisar el por qué y solicitar un término adicional. Así es, muy bien. Doctor Omar, tenemos una última pregunta del profesor Héctor Iván Pacheco, algo relacionado más con el tema laboral. Dice la pregunta, ¿se puede demostrar la relación de causalidad entre las conductas de acoso y las consecuencias sobre la salud del trabajador? ¿Qué medios de prueba podríamos ubicar ahí, doctor? Sí. Primero, ¿qué medios esas conductas de acoso pueden causar efectos de estrés laboral en el trabajador? ¿Cómo se prueba? Pues se probará con un dictamen médico en el cual, varios dictámenes médicos que establezca la relación entre digamos, ese estrés que tiene el paciente en relación al acoso laboral. También puede ser a través de un dictamen psicológico que determine esa relación causal, que ese estrés que está teniendo el paciente, que tiene el trabajador, esas enfermedades que le están causando, porque el estrés no solo es una enfermedad, pero también causa otras enfermedades. Entonces, que esas enfermedades que tiene el trabajador, pues son causadas por situaciones de acoso laboral y por situaciones de apremio dentro de su sitio de trabajo. Entonces se puede practicar, se puede probar esa circunstancia a través de dictámenes periciales, que son pruebas idóneas. O sea, también hay otras pruebas que pueden dar cuenta de ello, pero que, digamos, no tienen el suficiente peso probatorio para eso, como por ejemplo testimonio, ¿no? Es que él era muy alegre y ahora una persona más retraída, más congojada, porque el jefe lo tiene trabajando demasiado, lo tiene trabajando 10 horas, o tal conducta de acoso, bullying, lo tiene, ya no es la misma producción de antes, etcétera, o le violan otra forma de acoso es violarle sus descansos. Y esas pruebas pueden ser útiles a la hora de probar esa relación entre el acoso y el estrés que está llevando el trabajador. Muchísimas gracias, doctor Omar. No sé si el profesor Héctor sigue por acá y quiere hacer alguna retroalimentación ya para concluir con este panel de preguntas y respuestas. Buenos días, doctora Noelia, buenos días, doctor Omar, y buenos días a todos y todas los presentes en el chat. Muchas gracias, muy interesante su aporte, Doc, con respecto al tema probatorio. Creo que es esencial que los alumnos conozcan el tema del Código General del Proceso y las formas, cómo se debe probar. Y coincido con usted en algún aspecto cuando estaba nombrando los temas de interrogatorio y contrainterrogatorio.
Creo que ahí está la falencia en temas probatorios en cuanto a poder interrogar más en los casos de acoso laboral, que son uno de los casos más complejos para probar en los estrados judiciales, por la forma en cómo poder demostrar si de verdad hay un acoso o es producto de un estrés, teniendo en cuenta los aspectos que usted mencionó ahorita, en relación a que el estrés se puede tomar de diferentes formas. Entonces, ¿cómo lo puede contextualizar el juez? ¿Cómo lo puede determinar y bajo qué aspectos, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio se puede demostrar un acoso laboral de un jefe hacia un subordinado? Entonces, creo que son aportes muy puntuales y significativos para los estudiantes. Y bueno, le doy muchas gracias por el aporte, muy amable, y estuvo muy excelente la exposición. Muchas gracias, doctor Héctor, y me alegra que coincidamos en la respuesta. Y muchas gracias por sus palabras hacia conmigo. Doc, Vale. lo invito, qué pena, Doc, dame un segundo, lo invito, no sé si se podría hacer aquí con las ideas, en algún momento con el doctor Omar, si tiene el espacio, si se da la oportunidad, poder hacer un simulacro de juicio en donde se lleven a cabo todos esos aspectos que mencionaste en materia probatoria. Creo que también hay que pasar un poco de tener la teoría y pasar un poco más a la práctica, en donde los estudiantes puedan desenvolverse en esos actos del escenario de los estrados judiciales y de saber cómo se abordan los diferentes aspectos teóricos que mencionaste, pero ya directamente en la práctica a manera probatoria. Sería muy bueno si se pudiera hacer en su momento, claro está. No, claro, doctor. Claro que sí, yo soy, ya aquí en la informalidad de la conversación, yo soy materia disponible. O sea, cuando bien lo tengan, pues hacemos una clase más práctica de estos asuntos de prueba, sobre los aportes, también una contradicción de un testigo, una audiencia simulada, cualquiera de esas formas de esos medios probatorios, pues con mucho gusto yo estoy a la orden de ustedes, nada más que fijen fecha, ahora el tema y ahí estamos. Gracias, Doc. Igual también para la doctora Noelia, para la doctora Lady, también soy materia disponible en cuanto a estos temas y estoy también a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias, doctor Omar. Pues ya estamos en la parte de conclusión de este encuentro que ha sido muy enriquecedor, muy interesante para todos aquellos que también tomamos ciertos apuntes. Quisiera que en esta etapa pues ya nos diera su apreciación final la doctora Lady y nos acompañara ya a hacer el cierre formal de esta jornada de conferencia. Muchísimas gracias, doctora Noelia. Sí, me voy a referir primero a la propuesta del doctor Héctor Pacheco. Gracias, profe, inicialmente por su participación. Está como docente invitado de la Facultad de Ciencias Sociales a este evento y a todos los eventos que desarrollamos. Gracias por esos aportes, esas ideas. Invito al doctor Reginaldo del Campo, que es, digamos, el titular de la materia de prueba, y a la doctora Noelia Hurtado con la asignatura Teoría General del Proceso, para que puedan de pronto abrir espacio dentro de sus clases antes que se finalice el semestre y tengamos en cuenta la disponibilidad y disposición que ha dado el profesor Omar o el doctor Omar Cárdenas para participar de pronto en esa estrategia que ha propuesto el doctor Iván Pacheco, Héctor Pacheco, que me parece muy interesante, porque también se trata de que el estudiante pueda también practicar eso que en clase pues los docentes se esmeran en que ellos aprendan. Entonces me parece genial la idea y bueno, si necesitan el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales para que eso se lleve a cabo, con mucho gusto, y ojalá se pueda replicar en muchas otras asignaturas que también pues desarrollen temáticas de procesal para que pues podamos tener la experiencia cercana. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los estudiantes por estar muy atentos, por
por el buen comportamiento como siempre han desarrollado en estos encuentros. Muchísimas gracias a la profesora Noelia, que fue la moderadora y que logró la intervención del doctor Omar Cárdenas hoy en este espacio de la Facultad de Ciencias Sociales. También agradezco a los docentes participantes, los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales que tomaron un espacio para hoy acompañarnos, además de los estudiantes de la nocturna que hoy se encuentran presentes, pero que realmente demuestran con ello la disponibilidad que tienen y sobre todo la entrega que tiene su profesión hacia la facultad, hacia sus asignaturas, el compromiso académico, se nota. Entonces, muchísimas gracias a todos y en especial, obviamente, en nombre de la Dirección de Programa y la Facultad de Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Antonio Arévalo Unitecnar, doctor Omar Cárdenas, muchísimas gracias por sus aportes el día de hoy. Tiene puertas abiertas en esta facultad para usted pueda participar y ojalá podamos concretar muchos más encuentros como este. Agradecerle su tiempo, su espacio. Hemos notado todos que está en su lugar de trabajo y eso nos complace porque a pesar de sus ocupaciones laborales, usted sacó un espacio significativo e importante para nosotros. Entonces, realmente agradecidas. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Ya procedemos a cerrar esta sesión, esta sala virtual, deseándoles que tengan un excelente resto de día. Un caluroso y fraternal saludo para todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.